Bueno, como le comentábamos en titulares, una semana difícil tuvo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que fue cuestionado por diferencias en el Ejecutivo. Queremos conocer más detalles sobre aquello, para eso establecemos contacto con Daniel Libuy. Daniel. Muy buenas tardes, Cintia. Claro, como tú bien lo mencionabas, han sido semanas complejas para el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés. Y para hacer un recuento y para recordarle a toda la gente, esto comenzó con la tramitación de la reforma laboral y la incertidumbre que había de qué camino se seguiría en esa línea por parte del Ejecutivo. En primer lugar, se estableció una posible reforma a la Constitución para poder reponer la titularidad sindical y poder sacar adelante este proyecto emblema del gobierno. Sin embargo, finalmente no se contó con los votos de la oposición y se tuvo que seguir el camino. O sea, finalmente el gobierno decidió seguir con el camino del veto presidencial al ingresarlo al Congreso Nacional. Una vía que no dejó contento al ministro de Hacienda y que finalmente fue el único camino que pudo seguir el Ejecutivo en esta materia. Luego vino lo que sucedió con el reajuste salarial también en el Congreso Nacional. Si bien el gobierno presentó una propuesta que tenía relación con hacer un reajuste durante un año, los mismos parlamentarios de la nueva mayoría rechazaron esta oferta y finalmente el gobierno tuvo que cambiar en solo un día este reajuste salarial para dejar contentos finalmente a quienes militan en su bloque bloque de oposición. Y finalmente el titular de Hacienda estuvo frustrado y cansado con ambos proyectos que tenía el Ejecutivo que no resultaron de la manera que él tenía presupuestado. Por lo mismo salió a defenderlo justamente ayer en conversación con nuestro medio asociado La Tercera. La ministra Jimena Rincón, ministra del Trabajo, salió a defender la gestión del ministro y aseguró que ha hecho una buena tarea en materia fiscal. Y también el vocero de gobierno salió a defender su gestión asegurando que los cuestionamientos no son válidos y que finalmente el ministro de Hacienda continúa haciendo bien su labor en el gabinete político. Pasemos a escuchar justamente las declaraciones del ministro secretario general de gobierno. Aquí hay algunos que les encantaría que nosotros tuviésemos siempre problemas. Pero quiero decirle que precisamente ahora, y déjeme hacer una referencia a lo que ha ocurrido en el Reino Unido y al impacto mundial que ha tenido la salida o la consulta ciudadana que determina una salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso ha afectado a la economía mundial y sin duda puede tener efectos para Chile. Y lo que tenemos es un ministro de Hacienda liderando como corresponde por encargo de la Presidenta de la República los desafíos del crecimiento económico, de la productividad y el empleo en Chile. Tenemos un ministro de Hacienda que tiene muy claro cuáles son las responsabilidades y los desafíos que tiene para poder conducir económicamente la economía, conducir correctamente la economía de este país. En consecuencia, si hay algo que tenemos muy claro es que este gobierno va a poner el acento fuertemente en el crecimiento económico y en el empleo porque es lo que nos permite seguir avanzando como país. Respaldo del gobierno al que también se sumaron los distintos parlamentarios de la nueva mayoría, quienes aseguraron que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, está realizando una buena labor en el gobierno. Y además respaldaron la actitud que ha tenido el ministro en esta materia, sobre todo de cara a lo que se viene con la discusión del debate presupuestario para 2017. Una instancia que, según los parlamentarios de la nueva mayoría, van a respaldar entonces lo que proponga el ministro de Hacienda en esta materia y aseguran que ha realizado una buena labor independiente de las críticas que han surgido específicamente del Partido Comunista, que como bien te contaba anteriormente, justamente en el reajuste salarial, en el proyecto que ingresó el gobierno, se mostraron contrarios, específicamente los militantes del Partido Comunista y también la Central Unitaria de Trabajadores. Pasemos a escuchar las declaraciones entonces de algunos parlamentarios de la nueva mayoría que respaldan la gestión entonces de Rodrigo Valdés. Y para el 2017, la negociación presupuestaria es un momento de giro en torno a proteger los programas sociales, colocar una economía con mayores actores y menos concentración de los mercados, para empezar a mirar una mayor productividad, pero con responsabilidad social. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna duda que el ministro Valdés cuenta con todas las competencias, tiene todo nuestro respaldo y tiene además el respeto de lo que es la sociedad de la nueva mayoría en torno a lo que son sus tareas. Sí, la permanencia del ministro Valdés, como todos los ministros, depende de la presidenta. Y depende de la presidenta respaldar la gestión del ministro Valdés. Y en eso a mí no me cabe duda que ella lo está haciendo. Por eso es que nosotros, a pesar de tener dudas, inquietudes o nos gustaría más,
vamos a respaldar la propuesta presupuestaria del ministro, respaldamos el aumento del salario mínimo porque es lo que se puede hacer en este momento. Lo demás, francamente, es irresponsabilidad, es populismo, es individualismo o ver intereses pequeños. Y hoy día Chile lo que necesita es mirar con mayor grandeza y sentido colectivo. Ahí entonces escuchábamos el respaldo íntegro de la nueva mayoría, pero desde la oposición, desde Chile Vamos, aseguran que la responsabilidad es justamente de los militantes de la nueva mayoría, porque han sido quienes le han hecho ciertas zancadillas en lo que ha sido la discusión en el Congreso, tanto del reajuste salarial como también del veto presidencial por la reforma laboral. Desde la oposición aseguran que son responsables entonces los propios parlamentarios oficialistas y aseguran que podría incluso terminar en cómo lo que sucedió con el exministro del Interior, Jorge Burgos, con su salida del gabinete debido a las complejidades que ha tenido en los últimos días el ministro Valdés. Pasemos a escuchar tanto las declaraciones del senador de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, y también el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot. Pues yo creo que queda claro que el problema de Chile, más que económico, es político y que tiene efecto en la economía. Hemos visto una semana donde al ministro Valdés le han dado con todo. Le han hecho zancadillas, empujones y por parte de su propia coalición, la nueva mayoría. Vimos que el Partido Comunista le restó los votos para el salario mínimo, que en cada una de las propuestas más se han dedicado a discutirlo que a apoyarlo. Y eso refleja que esto es parte de lo mismo. Al final la nueva mayoría tiene dos almas, la alma que va ganando, la alma más de izquierda, y quienes tratan de ser serios, porque yo entiendo que el ministro de Hacienda ha tratado de ser serio, al final termina cediendo muchas cosas y termina perdiendo, porque quienes hoy día mandan son claramente otros. Al ministro Valdés no lo veo cansado. A veces lo veo, por supuesto, agobiado. Yo creo que él siente el peso más bien de la incomprensión, se da cuenta lo que le cuesta imponer sus puntos de vista, más que imponer, convencer respecto de sus puntos de vista eminentemente técnicos. Pero no lo veo cansado, yo a él lo veo, incluso me atrevería a decir, entusiasmado en la tarea que está llevando adelante, a pesar de las incomprensiones, a pesar de las dificultades que tiene, y yo creo que uno siempre tiene que desearle éxito al ministro Valdés. Complejas semanas entonces para el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, y lo cierto es que ahora entonces vamos a tener que estar pendientes de lo que va a suceder entonces en la discusión del presupuesto 2017, donde casi todos los parlamentarios de todos los sectores aseguran que va a ser la opción donde el ministro Valdés va a poder reivindicarse después de estas complejas semanas. Importante recordarte, Cintia, que el ministro de Hacienda estará ausente al menos durante algunos días, los primeros días de esta semana, porque se encontrará en la cumbre de la Alianza del Pacífico participando junto a la presidenta Bachelet. Cintia. Sí, muchas gracias, Daniel, por ese completo informe. Ha sido efectivamente una semana bien compleja para el ministro Valdés. Hay que decir, sí, que desde que él asumió en su cartera, las críticas de la nueva mayoría iban en ese sentido, que faltaban algunas habilidades políticas, incluso así también lo dijeron los miembros de la CUT durante esta semana, pero también han habido otras críticas a propósito de que algunos decían que durante las últimas semanas se le entregó a él demasiado protagonismo, incluso dejando, por ejemplo, al ministro Nicolás Eizaguirre de lado en alguna de las negociaciones. Así que hay versiones cruzadas, hay que ver cómo va evolucionando este conflicto en definitiva a lo largo de las semanas. Ya parece que pasando por lo menos una de las semanas más duras, debiese ahora venir un tiempo de tranquilidad por lo menos en ese aspecto, porque ya pasaron dos de las negociaciones más complejas para él, que era la reforma laboral y el salario mínimo. Gracias, Daniel.